César Bonilla, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. La mayoría de ustedes son... Estamos de manera más atenta, por favor, a los que vayan a estar en la primera conferencia, sean tan amables en pasar a la primera sala, ahí vamos a tener ya la conferencia. La mayoría de ustedes son servidores públicos de aquí de la alcaldía, ¿verdad? ¿De qué tipo? Estructura, directores, JUS, de todo, ¿verdad? Perfecto. Bien, vamos a tratar hoy sobre un tema muy importante para nuestro país y para nuestro desarrollo democrático, que es el asunto vinculado con la transparencia y el combate a la corrupción. Seguramente más de una o de uno de nosotros hemos escuchado esto. Voy a acercarme un poquito más. Hemos escuchado algún asunto que se haya vinculado con temas de corrupción, ¿cierto o no? La corrupción es un tema que está en el ideario cultural y social de nuestro pueblo, de nuestras instituciones, y es muy desafortunado, porque nosotros hemos conocido de estos temas, o de este tema en específico, a lo largo ya de una serie de años de nuestro desarrollo democrático en México, y que desafortunadamente tuvo un crecimiento exponencial durante los últimos 20 años. La conferencia, por favor, y lo vayan a participar para que regresen a la sala de mesa. Durante los últimos 20 años. Entonces, me parece que todos tenemos claro, o más o menos claro, qué es la corrupción, ¿cierto o no? Y sin embargo, cada uno de nosotros o de nosotras podremos tener una definición diversa sobre qué significa un acto de corrupción. Y dependerá en gran medida de una serie de variables que involucran el asunto en específico. La corrupción ha sido un flagelo para nuestro país y para nuestra región, insisto, en nuestra historia moderna y nuestra historia reciente. Es uno de los problemas más grandes que ha enfrentado el Estado mexicano en los últimos años, en la historia reciente de nuestro desarrollo democrático. Adelante, pase, que pase. Nuestro tema es corrupción y combate, transparencia y combate a la corrupción. Pero para entender entonces qué es el combate a la corrupción y la transparencia, tenemos que tener claro también qué es la corrupción. Insisto, es un flagelo que ha permeado a toda la región latinoamericana y de manera muy particular a México en los últimos 20 años. La corrupción es el obstáculo más grande para el desarrollo de los pueblos y especialmente para el desarrollo justo y equitativo de las naciones, porque a quien más afecta es a la gente de abajo, a la gente que, digamos, no tiene un mecanismo de interacción con las grandes esferas del poder y que al final de cuentas es quien paga el saldo de las acciones cometidas en materia de corrupción. La corrupción también es muy costosa y es muy regresiva. Y para ello voy a dar algunos datos. Transparencia Internacional, que es un organismo de corte mundial, el principal responsable de hacer evaluaciones en materia de corrupción y su combate en todo el mundo, en el año 2001, realizaba una medición con relación al combate a la corrupción y la percepción de la corrupción en nuestro país. En el año 2001, México ocupaba un espacio, me parece digno, un espacio modesto, un espacio importante, el lugar 51 de 180 países evaluados. Era un lugar, digamos, digno para un país que estaba consolidando su democracia, que estaba en periodos de alternancia política. Fue el primer año en el que justamente vivimos una alternancia a nivel federal en el Poder Ejecutivo. Y por eso es la medición que marco como punto de partida de esta exposición. En el año 2000-2001, Transparencia Internacional situaba a México en el lugar 51 de 180 países. Cuando en pleno desarrollo democrático, las primeras grandes alternancias de nuestro país finalmente se veían materializadas.
Con la promesa de la democracia, con la promesa de esta democracia adjetiva ya materializada, llegó también la promesa de ir desarrollando modelos de desarrollo más avanzados en materia económica, en materia social, en materia política, en materia de salud, en materia de educación científica, etc. Desafortunadamente, la democracia de corte adjetivo no logró, en esa base constitucional, legal, reglamentaria e incluso de participación política, visualizar que de manera paralela iba a ir creciendo un fenómeno muy complicado, muy complejo, incluso se convirtió en sistémico para nuestro país. El último año de la medición de Transparencia Internacional es 2018. Y digo 2018 porque Transparencia Internacional hacia diciembre estará publicando, diciembre de este año, 2019, estará publicando sus resultados, como lo he hecho año con año, con relación al índice de percepción de la corrupción en nuestro país. Pero hoy, todavía en noviembre, seguiré marcando la evaluación que surgió en 2018. Si en el lugar 51 estábamos en 2001, de 180 países, claro, el 180 es el país peor evaluado, mientras que el 1, 2, 3, 4 y hasta el 10 son los países mejor evaluados y calificados en materia de percepción y de combate a la corrupción. ¿En qué lugar creen que se situaba México en el año 2018? Ojo, 180 es el país peor evaluado, ¿eh? El 1 es el país mejor evaluado. En el lugar 51 estábamos en el 2000. ¿En dónde creen que estábamos evaluados en 2018? 150. ¿Algo, otro dato? 140. ¿Otro? 179. Bueno, 138. Estábamos en el lugar 138 de 180 países evaluados. Es decir, en materia de percepción de la corrupción y de combate a la corrupción, tuvimos una caída libre durante casi 18 años. Y, ojo, el balance es sumamente interesante porque ante la apertura y la pluralidad en la competencia política, en las grandes alternancias, en la consolidación de nuestra democracia adjetiva, fue creciendo de manera paralela este fenómeno que nos llevó hasta el lugar 138 en 2018. Y ya no solamente se trataba de un tema de percepción en materia de corrupción, sino que muchos de nosotros, muchas y muchos de nosotros, vimos reflejado en hechos materiales que los asuntos de corrupción eran un fenómeno cada vez más contundente en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué le sucedió a México en estos 18 años para tener esta caída libre? Es decir, en 2018 estábamos más cerca como democracia y como nación de Zambia, que es el país peor evaluado, un país africano, que de Dinamarca, de Suecia, de Holanda, de Bélgica, de los países escandinavos europeos. Algo sucedió en la alternancia política, algo sucedió con la consolidación de base democrática instrumental que no permitió abatir un flagelo que fue creciendo en la oscuridad y muchas veces a la luz pública, que era la corrupción. Ese es el reto que hoy tenemos como mexicanos, y cuando me refería a que es costosa y es regresiva, el Banco Mundial, la OEA, califica a la corrupción en materia de costos económicos específicos entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Lo que significa que de cada $100 que se pudiesen haber invertido en desarrollo económico, en desarrollo social, en desarrollo científico, en desarrollo de salud, en desarrollo de infraestructura, etcétera, 9 o 10 dólares eran destinados a actos de corrupción. Imagínense el costo que tiene para un país como el nuestro la comisión de actos de corrupción.
Y además somos el último lugar de los países que integran la OEA, la OCDE, en materia de combate a la corrupción. Ahí estábamos situados en el 2018, ahí estaba, por supuesto, el malestar social y, por supuesto, la regresión que tuvimos en términos culturales, educativos, de salud y de infraestructura en nuestro país. Otra de las características de la corrupción es que causa frustración y enojo social, ¿sí o no? A todos nosotros, ya para 2018, era insostenible que un país como el nuestro desarrollara con altos niveles actos de corrupción, que se cometían, claro, en las microestructuras, pero también en las macroestructuras. Y entonces ya la sociedad mexicana y sus instituciones no resistían más el fenómeno de la corrupción. La corrupción también tiene otra característica. Es compleja y multifactorial. Y aquí quiero hacer un alto. Es compleja, muy compleja el fenómeno de la corrupción. La corrupción fue creciendo, como lo dije hace un momento, con estas dimensiones, con estos niveles, con estos umbrales, durante casi 20 años. Se instaló en nuestra sociedad y en nuestras instituciones y está ahí. Incluso hoy está todavía en el radar y en el imaginario social de nosotros ese fenómeno que tenemos que combatir. Pero fue tan complejo y tan sistémico el momento y los modelos en cómo fue insertado el fenómeno en nuestro país, que hay que decirlo, lo he dicho aquí y lo he dicho en muchos otros espacios. Nosotros como mexicanos incluso, y mexicanas, regularizamos el fenómeno de la corrupción en nuestro trato cotidiano, ¿sí o no? Ya veíamos a la corrupción como una parte más, como un eslabón más de la gran cadena de nuestra sociedad y de nuestra vinculación con las instituciones. No me digan que no. Por más molestia que tuviésemos con el tema, la regularizamos. ¿Y a qué me refiero con regularizarla? Ya no la veíamos en algún momento como un factor o como un fenómeno que no tenía que existir en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema institucional y en nuestro sistema social. Ya estaba tan arraigado que era práctica común desarrollar algún acto de corrupción en lo micro o en lo macro, hasta que naturalmente aparecieron o se empezaron a visualizar grandes escándalos de corrupción que le costaron mucho a los mexicanos y a las mexicanas. Está compuesta por varias dimensiones y por varios escenarios la corrupción. Es expansiva y es corrosiva. Es otra de las características de la corrupción. Imaginemos un virus que se instala en un sistema y lo primero que hace un virus es expandirse. Es ir filtrándose en todo un sistema de manera casi invisible, pero no solamente se expande la corrupción en nuestro sistema social, en nuestro sistema institucional, sino que corroe todo lo que va ocupando, ¿cierto o no? Y se expande en la sociedad y se expande en las instituciones del Estado. Y entonces lo que toca lo va corroyendo. Y eso implica que si no se detiene y que si no se detiene a tiempo, si no se previene y si no se contiene, se extiende de manera irremediable como sucedió durante los últimos 20 años en nuestro país, y la muestra está ahí. Hay que decirlo también, y lo digo con mucho respeto, es un tema que se convirtió en un tema si no de moda, sí de un dominio público en el que todos teníamos una opinión vinculada con actos de corrupción. Y cualquiera de nosotros opinaba y opina con razón y legitimidad sobre qué es un acto de corrupción. Y había cuanto número de opiniones se imaginen y cuanto número de soluciones posibles existían para combatir la corrupción. El tema es que este tipo de opiniones eran eso y no hacían frente de manera institucional al fenómeno de la corrupción. Porque el fenómeno de la corrupción, hay que acotarlo, es un fenómeno que tiene una doble dimensión.
la dimensión social y la dimensión institucional. Y aquí somos responsables todas y todos. Naturalmente, los grandes beneficiarios de los actos de corrupción son los agentes del Estado o institucionales, pero naturalmente se ven involucrados o involucradas a las ciudadanas y ciudadanos que participan también en actos de corrupción menores. Y por tanto, el reto es mayor, porque tenemos que abatir la corrupción no solamente en las instituciones del Estado, sino que también tenemos que abatir las prácticas de corrupción que quedaron instaladas en la sociedad civil. Ahí es el reto verdadero del combate a la corrupción en nuestro país. Debemos centrarnos en los temas verdaderamente relevantes del combate a la corrupción. En materia de combate a la corrupción no solamente se necesitan buenas voluntades o buenas instituciones o buenas intenciones. Es más, instituciones sólidas no solamente por sí mismas van a actuar y abatir la corrupción. La famosa voluntad política tampoco es suficiente. El escándalo y la exposición de quien comete un acto de corrupción tampoco por sí mismo va a anular o aniquilar este flagelo de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué sí lo resuelve? ¿Qué sí intenta resolver el fenómeno de la corrupción en nuestro país? La creación de sistemas, de modelos institucionales vinculados con lo social que tengan como propósito ir de manera progresiva desbaratando a la corrupción. Porque hay que decirlo y hay que decirlo con toda objetividad. Ningún país del mundo, incluso estos que les dije, los más avanzados de Europa, han aniquilado al 100% a la corrupción. Ellos incluso, en escalas menores, muy menores, siguen teniendo actos de corrupción. De lo que se trata aquí, en nuestro país, es ir disminuyendo de manera progresiva, digamos, el fenómeno que ha incidido en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Es decir, así como hicimos el símil con el virus, identificar una vacuna entre instituciones y sociedad que pueda primero pararlo y de manera progresiva disminuirlo. Va a estar ahí, porque desafortunadamente la corrupción, como la sociedad misma, es un fenómeno que recrea a nuestras democracias, en mayor o en mayor medida. Pero entonces ya dijimos cuáles son las características de la corrupción, cuáles son las posibilidades que tenemos como Estado, como sociedad para combatirla. En 2015, México tuvo un gran debate con relación a la instalación de un modelo que pudiese combatir de manera frontal a la corrupción y se definió una reforma constitucional en materia de combate a la corrupción que tenía como sentido y propósito, insisto, hacer frente inicial a este fenómeno para contenerlo y pararlo. Y así se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. En el Sistema Nacional Anticorrupción nosotros formamos parte. Es decir, el Instituto Nacional de Transparencia, Rafael, si quieres, dame la carpeta. Les voy a explicar en términos generales en qué consiste el Sistema Nacional Anticorrupción. Como un modelo que intenta identificar los problemas, las tensiones, las deficiencias de nuestro modelo democrático. Identificar qué sucedió en estos largos 18 y casi 19 años en nuestro país para que México se ubicara con estos niveles y con estas, digamos, umbrales en materia de corrupción. Se intenta convertir en una solución ad hoc, una solución específica a un problema ya no solamente federal, sino subnacional e incluso municipal. Pero el problema es que las variantes son muchas, los actores son diversos, los tipos son varios, digamos, el sector en donde se desarrolla también son diversos, pero este sistema intenta justamente desarrollar un control efectivo que combata la corrupción. Y entonces, ante la falta de congruencia de principios, de valores, de un modelo de fiscalización del recurso público, de los recursos públicos en México, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
que tiene como propósito lo que acabamos de señalar y que en términos muy técnicos y muy generales se los voy a explicar. Ante la facultad que tiene cada una de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, hoy hay una total remodelación del sistema de responsabilidades administrativas. Digamos que hay una combinación muy estrecha entre el modelo de combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia. Esta tríada nos lleva a un replanteamiento del sistema de responsabilidades administrativas y por supuesto del sistema de fiscalización a nivel federal y local. Hay tres elementos centrales: una recomposición completa del régimen de responsabilidades administrativas, y para todas y todos ustedes que son servidores públicos nos interesa. Esto es por sí mismo ya muy complejo, es algo que era muy necesario, pero naturalmente muy complejo de aplicarlo en la realidad o en la materialidad. Y para ello se crea una nueva ley general en materia de responsabilidades administrativas que va a permear a toda la federación. Es decir, es una ley general porque tiene competencia no solamente en la federación, sino en los estados y en los municipios. Y lo que hace esta nueva ley general es una distinción elemental muy básica que sin embargo no se había hecho antes, y cataloga qué es una responsabilidad administrativa grave y qué es una responsabilidad administrativa no grave. Y ahí empieza el desarrollo de estas nuevas atribuciones del sistema, o que se da el Sistema Nacional Anticorrupción. Se modifica también el sistema de imposición de sanciones. Eso es muy importante. La exigencia social en este país o en nuestra región siempre había sido que se impusieran sanciones firmes y ejemplares a quienes desarrollaran actos de corrupción, ¿sí o no? La corrupción en sí misma no era el problema, o no fue el problema en nuestro país. El verdadero problema para nuestro país fue la impunidad. Es decir, no había mecanismos de control, de fiscalización, de evaluación y de imposición de sanciones para que quienes cometieran irregularidades vinculadas con actos de corrupción se enfrentaran a la justicia. Punto. ¿Cuántos de nosotros siempre exigíamos que quienes cometieran actos de corrupción tuvieran un proceso, sí, constitucional y legal, reglamentario, pero que tuvieran un proceso y que si se encontraran responsables, pues fueran sancionados? ¿Y cuántas veces sucedió eso? Entonces, lo que hace este modelo es también modificar el sistema de imposición de sanciones. Las responsabilidades administrativas no graves, ahora la potestad la tendrá para su trámite y sustanciación los órganos internos de control de cada autoridad en nuestro diseño democrático. Ellos serán los responsables de sancionar esas responsabilidades administrativas no graves. Mientras que las responsabilidades administrativas graves, los encargados de la tutela y sustanciación de estos procedimientos serán los tribunales contenciosos administrativos a través de salas especializadas integradas por magistrados en materia de combate a la corrupción. Hago un alto aquí. La Ciudad de México ya tiene dentro del Tribunal de Justicia Administrativa a la sección especializada que está integrada por 3 magistrados en materia de combate a la corrupción. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas también se modificó. Era otro elemento muy importante para nuestro país porque modifica también las reglas de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Y es un tema central y poco conocido, pero que hoy tenemos la oportunidad de saberlo. La Auditoría Superior de la Federación en estos últimos 18 años solamente revisaba el gasto federalizado, es decir, el gasto que distribuía la Federación, pero no las famosas participaciones federales a través de estos bandos famosos, y mucho menos fiscalizaba
auditaba o evaluaba lo relativo a la deuda pública. Y eso fue un factor determinante para que los gobiernos subnacionales y los municipales cometieran actos de corrupción. Ante la falta de controles y de fiscalización en materia de deuda y de participaciones, los gobernadores y los presidentes municipales pues hacían de las suyas. Y para quien les interese esto y quieran profundizar, yo siempre recomiendo una obra maravillosa, que además está en un resumen en Nexos, para quien quiere echarle un ojito, es El Nocturno de la Democracia de Héctor Aguilar Camín, para que revisen qué sucedió en estos 18 años, con cifras específicas, y lo que nos llevó a como mexicanos y mexicanas a estos niveles. Entonces, hoy la Auditoría Superior de la Federación tiene nuevas facultades, ya no solamente en la revisión del gasto federalizado, sino en las participaciones y, por supuesto, en los temas de la deuda. De la deuda que dejen los estados y los municipios. Ahora, la facultad de iniciar procedimientos de sanción, que es lo que nos interesa, me parece, a todas y todos, de los funcionarios o particulares que cometan actos de corrupción. Porque además esto es muy importante. Hoy no solamente serán investigados y sancionados los funcionarios públicos, sino los particulares, es decir, cualquiera de nosotros o cualquiera de los de allá afuera que estén involucrados en actos de corrupción. Ante las irregularidades cometidas por ellos en materia de responsabilidades administrativas no graves, como lo acabo de señalar, será los órganos internos de control, a través también en el dominio de la Secretaría de la Función Pública. Las faltas administrativas graves vinculadas con actos de corrupción, como lo señalamos también, ahora la tendrá la potestad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y eventualmente, ojo, eventualmente, la Fiscalía General de la República, vía la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Y ahí empieza a ponerse interesante, porque ya no solamente las sanciones serán de corte administrativo, sino de corte penal. Algo muy necesario para nuestro país, ¿cierto o no? Y entonces, para tener un modelo de imposición de sanciones en materia penal, también se reformó el Código Penal Federal. Y lo que hizo es crear un catálogo específico de tipos penales vinculados con actos de corrupción. Antes había una desagregación de hipótesis en materia normativa que pudieran vincularse con actos de corrupción. Hoy lo que hace esta reforma es establecer un catálogo específico de conductas y tipos penales vinculados a actos de corrupción para su aplicación técnica y específica ante casos concretos para la posible imposición de sanciones en materia penal. Entonces, como ven, se robusteció el ámbito de control, de fiscalización y de dominio no solamente administrativo, sino penal en materia de combate a la corrupción. ¿Quiénes integran hoy el Sistema Nacional Anticorrupción? Para que tomemos todas y todos nota. ¿Y cómo vamos en la capital del país? Las piezas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción están integrados por un órgano central, un comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una variable nueva, novedosa, porque no se crea una institución nueva, sino que se instala un comité coordinador de instituciones ya existentes y que beneficia naturalmente a la sociedad. Habíamos dicho al inicio de esta conversación que lo que le hizo mucha falta a nuestro país en estos 18, casi 20 años de nuestro desarrollo democrático había sido la instalación de mecanismos, de modelos que controlaran, que fiscalizaran, que evaluaran, que impusieran sanciones ante los actos de corrupción. Bueno, también dijimos que este sistema intenta ser una solución ad hoc al problema, es decir, una solución
vis a vis específica que pudiera controlar los actos de corrupción. ¿Quiénes integran el Sistema Nacional Anticorrupción? A nivel nacional, el Instituto Nacional de Transparencia, es decir, el órgano encargado de transparencia a nivel nacional. ¿Quién integra el Sistema Local Anticorrupción? Nosotros, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, tenemos una silla dentro del Comité Coordinador del Sistema. A nivel nacional, la Secretaría de la Función Pública, que es el órgano de control administrativo para todos los entes obligados a nivel nacional. Y a nivel local, la Secretaría de la Contraloría. Aquí, el secretario de la Contraloría tiene una silla en el Sistema Local Anticorrupción. A nivel nacional, el Auditor Superior de la Federación o la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización de todo el país. Y en la Ciudad de México, la silla estará ocupada por el Auditor Superior de la Ciudad de México. A nivel nacional, la Fiscalía General de la República, a través de un fiscal o una fiscal en materia de combate a la corrupción. A nivel local, igual, va a transformarse la Procuraduría General de la Justicia en una Fiscalía General y ahí se determinará quién ocupará el cargo de fiscal especial en materia de combate a la corrupción. Otro puesto, otra silla en el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, un órgano jurisdiccional encargado también de imposición de sanciones. Y a nivel local, por supuesto, la réplica, el Consejo de la Judicatura Local, tendrá una silla dentro del Sistema Local Anticorrupción. A nivel nacional, el Tribunal Superior de Justicia en materia administrativa, un órgano que, como acabamos de decir, está o deberá estar integrado por una sección especializada de magistrados en materia de combate a la corrupción. En la capital ya lo tenemos, a nivel nacional aún falta. Y un comité de participación ciudadana. Ojo, este modelo se creó por una exigencia social y popular de control al combate a la corrupción y naturalmente no podía faltar dentro del comité coordinador a la sociedad civil. La sociedad civil además no solamente va a ocupar una silla dentro del comité coordinador, sino que creen, la sociedad civil es la presidencia del comité coordinador en materia de combate a la corrupción. Y los integrantes de este comité de participación son periodistas, son sociedad civil organizada, son académicos, son especialistas en la materia. Por decir algo, a lo mejor la pueden ubicar bien. La primer presidenta del CPC Nacional fue la doctora Jacqueline Pechart. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre ella? Bueno, algunos han escuchado. Es una mujer que más bien se creó en la academia, se formó en la academia, es una mujer seria, es una mujer responsable, es una mujer honesta, es una mujer que además ha acreditado un trabajo institucional fuerte y firme en materia democrática en nuestro país. Fue consejera electoral nacional en la época de José Woldenberg, fue comisionada nacional en la primera etapa del IFAI, ahora INAI, etc. Ese tipo de personajes son los que están ocupando un espacio dentro del sistema del Comité de Participación Ciudadana y son presidencia en los sistemas locales. Hoy, y finalmente, existe un secretariado técnico que integra el Sistema Nacional Anticorrupción, también emergido de sociedad civil, para que coordine todas las acciones vinculadas con la numeralia, las estadísticas, los indicadores, la política local y nacional en materia de combate a la corrupción. Como dijera el maestro Merino, Mauricio Merino del CIDE, es una especie de Coneval de la corrupción. Al final la Secretaría Ejecutiva es quien ejecuta todos los trabajos que se desarrollan dentro del comité coordinador. Esa es la lógica en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción. A nivel nacional ya solamente faltan los magistrados en materia de combate a la corrupción. A nivel local, pese a que tuvimos un desfase para la integración del sistema, ya tenemos casi el 95% de los integrantes del sistema en la capital del país.
Y si la agenda legislativa y ciudadana no nos falla, en diciembre ya tendremos al fiscal anticorrupción y con ello tendremos el 100% de los integrantes del sistema local anticorrupción para que los primeros días de lo que será no solamente un nuevo año, sino una nueva época, una nueva etapa, una nueva década incluso en nuestro país, podamos estar trabajando con el sistema debidamente integrado. La importancia de tener un sistema como este es la fortaleza institucional que nos permite el Estado y la sociedad para enfrentar este fenómeno. Y hay que recordar una cosa, el sistema se crea en una lógica de prevención y de corrección. Sí de sanción, sí de control, sí de fiscalización, sí de transparencia, sí de control, de imposición de sanciones. Naturalmente, ya no podemos como ciudadanos mexicanos estar tolerando actos de corrupción sin ser sancionados. Pero también tenemos un gran reto, identificar qué nos sucedió como sociedad para permitir que el fenómeno de la corrupción haya crecido en las escalas a las que llegamos. Y es una responsabilidad compartida. Aquí me toca decir esto con toda la responsabilidad que implica. El combate a la corrupción no solamente va a estar a cargo de este sistema o de este modelo institucional y democrático. Dependerá también en gran medida su triunfo en la medida en que la ciudadanía, la gente, todas y todos nosotros, participemos y hagamos propio los fines de la disminución y del combate frontal a la corrupción. Porque así como se instaló en las instituciones y en la sociedad, así se tiene que combatir desde la sociedad y desde las instituciones. Y siempre lo digo, incluso a mis alumnos de la UNAM. Hoy en la mañana incluso se los dije. Porque como mexicanos tardamos décadas en construir problemas y queremos que haya resultados en el corto plazo. Hay que decirlo con toda seriedad. Este problema nos va a llevar un buen tiempo, pero hay que empezar desde ya. Si no asumimos el compromiso juntas y juntos de desbaratar esta fórmula regresiva, poder, corrupción e impunidad, va a ser muy difícil que se vaya desdibujando con la contundencia e incluso con la rapidez que queremos todas y todos. Es un ejercicio importante tener gobiernos comprometidos con este asunto, y los gobiernos implican también a hombres y mujeres. Los gobiernos tienen rostro, los gobiernos somos todos y todas, incluso nosotros que somos órganos constitucionalmente autónomos. Debemos demostrar para qué estamos hechos, aquilatar con toda objetividad cuáles son nuestras finalidades y comprometernos con ellas para tener un mejor desarrollo, como lo dije, justo y equitativo de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. El modelo está ahí, se va a poner a prueba, se va a poner en marcha a la brevedad, pero los resultados naturalmente se verán en la medida en que haya una alianza fortalecida entre estas instituciones, la sociedad, los periodistas, los académicos, los especialistas, los investigadores, los alumnos, la sociedad civil, etc., en toda su diversidad. Y en la medida en que logremos esta cohesión y desbaratar de nuestra idiosincrasia a la corrupción y enfrentarla, vamos a tener con mayor regularidad y certeza resultados eficientes y eficaces que todas y todos nosotros estamos buscando. Y más vale que sea así, por el bien de nuestra democracia y por el bien de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias. Si quieren alguna pregunta, por favor, estoy a sus órdenes. ¿Todo quedó comprendido? ¿Bien? Sí. Nada más hay que entrarle. Hay que entrarle.
Hay que entrarle. Así es. Pues estoy a sus órdenes en el Instituto de Transparencia, puertas abiertas y para beneficio de la gente. Muchísimas gracias.